corazón, Señor. Que nada, Señor, pueda corromper, Señor. Que ningún pensamiento, Señor, pueda estar, Señor, en nuestras mentes. Sino solamente el pensamiento, Señor, de escuchar tu palabra y de poder meditar, Señor, en lo que el pastor, Señor, nos está alimentando. Gracias, Señor. Así, Señor, dejamos, Señor, el resto del culto, Padre Santo, en tus manos, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada vida, Señor, que han dado sus tiempos, Señor. A cada vida, Señor, que no ha podido venir por cuestión de enfermedad, Señor. También que están viendo por el internet, Señor. Bendícelos, Padre mío. Gracias, Señor. Y dejo, Señor, en tus manos, en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Escuchar la palabra de Dios. Para ello voy a invitar a nuestro pastor Vallejo. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Ya Casandiches. Bien, hermanos, vamos a poner el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 12, 28 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 12, 28 al 34. Pero no hay que hurgar, dijo. No hay que hurgar, pero dijo. Evangelio de Marcos, capítulo 12, 28 al 34. Bien, vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Marcos, capítulo 12, 28 al 34. Vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor dice así. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Amén. Oremos. Padre Dios, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Dios, te damos gracias. Somos tus hijos, somos tus hijas. Nos amas a cada uno, Señor. Y en tu gracia, en tu misericordia, Dios, nos has escogido para que seamos tus hijos, tus hijas. Para que nos congreguemos, Dios, en este lugar. Para que Dios, a través de tu palabra y conforme a tu palabra, Señor, proclamemos
anunciemos el evangelio, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, por favor, danos corazón humilde, danos entendimiento humilde, Señor, que podamos recibir tu palabra, que podamos, Dios mío, estar abiertos a conocer más de tu voluntad, Señor, que tu palabra, Dios, transforme el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y podamos en tu gracia, Señor, entender cuánto tú nos amas, Señor, entender, Señor Dios, que somos tus hijos, que somos tus hijas, Señor. Dios mío, somos tus hijos, somos, Dios, tu pueblo, y estamos sedientos, hambrientos, Dios, de tu palabra. Obra, Dios, con tu Santo Espíritu, Señor, para darnos entendimiento, para, Dios, hacernos entender lo que tú quieres, Dios, conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, Padre. Que podamos, Dios mío, estar atentos, Señor, que no nos distraigamos, Señor Dios, que estemos, Señor Dios, dispuestos a conocer más de ti, Señor. Pero también, Dios, te rogamos que nos des la capacidad, Señor, de vivir conforme a tu palabra, Señor, de dar testimonio verdadero que somos tus hijos, tus hijas, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos. Bueno, hemos estado viendo, hermanos, cómo Jesús ha sido atacado. ¿Sí? Cómo Jesús es atacado constantemente por diferentes grupos religiosos, aristócratas, ricos y supuestos intelectuales o supuestos conocedores de la palabra de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está enfrentándose, ¿sí?, a hombres que le hacen preguntas, a hombres que les hace cuestionamientos, a hombres que están llenos de prejuicio. Hermanos, Dios existe. Dios solo uno es. Amén. Jesús se enfrentó a los sacerdotes que le dijeron: ¿con qué autoridad haces? ¿Quién te ha dado autoridad? Hermanos, anoche estaba meditando en Hechos de los Apóstoles, y eso de con qué autoridad se repite varias veces. Parece que yo por primera vez estaba leyendo Hechos. Pero ahí dice, cuando Pedro está predicando, les arrestan, ¿quién les ha dado autoridad? Y luego otra vez les arrestan, ¿quién les ha dado autoridad? ¿Por qué están hablando de esas cosas? Ya, cállense, no hablen más de él, no les damos autoridad. Hermanos, era demasiada la arrogancia de estos sacerdotes, escribas, fariseos, a tal extremo que se creían que ellos eran los que tenían que dar consentimiento para que uno predique o no predique, para que diga o no diga. Hasta tal extremo puede llegar la arrogancia, hermanos, la prepotencia. Hasta tal extremo nosotros podemos creernos como hombres que nos tienen que pedir permiso y que tienen que pasar por nuestra oficina con una solicitud para que algo se haga. Hermanos, a ese extremo han llegado los sacerdotes, los escribas, los fariseos. A ese extremo de arrogancia, a ese extremo de orgullo, de pretender que ellos tenían la verdad y que ellos eran los únicos que podían autorizar quién va a enseñar y quién no va a enseñar. Hermanos, también se acercaron los fariseos y los herodianos con preguntas astutas, con preguntas como esperando que Jesús se equivoque. Pero salió victorioso. Primero a los sacerdotes, después mediante una parábola, después vinieron los fariseos, los herodianos. También se acercaron ¿quiénes? Los saduceos, que no creían en la resurrección. Y ahora, hermanos,
Hermanos, ya nos hemos acercado a Jesús con arrogancia. Ya hemos planteado a nuestro Señor Jesucristo preguntas. Ya hemos dicho, tal vez esta parte de la Biblia está mal. No es así. Hermanos, todos somos así. Todos de alguna manera tenemos prejuicios, tenemos preconceptos. Todos de alguna manera nos enceguecemos en orgullos, en celos, en envidias. Y cuando algo está creciendo y cuando algo está resultando, y como nosotros no somos los promotores o no surgió la idea de dentro de nosotros, queremos tapar, queremos eliminar, queremos reprobar, queremos decir que no es correcto, que queremos decir que está actuando a su libre albedrío. Hermanos, aunque Jesús enseñaba la verdad, estos no querían reconocer que Jesús enseñaba la verdad. Pero miren ahora, el versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas. Los escribas eran los encargados de copiar la Biblia, de copiar palabra por palabra. Ellos eran los doctores de la ley. Ahora, acercándose, dice uno de los escribas, que los había oído disputar. Hermanos, este escriba estaba desde la madrugada. Estaba ahí viendo cómo las arremetidas contra Jesús venían. Venía un grupo y Jesús enseñaba la verdad. Jesús salía victorioso diciendo, enseñando la verdad. Y el escriba, bueno, miren lo que dice aquí, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que les había respondido bien. Él estaba del lado de Jesús. Él estaba de acuerdo con Jesús. Él era de la congregación de Jesús. Él era parte de los discípulos de Jesús. Él era uno de los que había creído en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces este escriba era como cuando Jesús decía algo o les está venciendo, el escriba decía, amén. Sí, amén. Y luego vencía a un grupo. Y luego venía otro grupo. Y luego cuando dice, no, y querían matar al Hijo del Hombre, y son ustedes que quieren matarme, y él decía, amén, amén, amén. Esos son los escribas. Esos son los hombres humildes que están deseosos de aprender más de Dios. Esos son los hombres humildes que han entendido la palabra de Dios. Y cada vez que escuchan al maestro decir algo de acuerdo a la palabra de Dios, hablar, afirmar algo que la Biblia enseña claramente, ellos dicen, amén, amén, correcto ha dicho, correcto enseña, es verdad, gloria a Dios. Hermanos, Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Ese es el escriba. Ese es el que entiende la palabra de Dios. Ese es el que dice, amén. Correcto has enseñado. Correcto has dicho. Amén. Amén. No se avergüencen de decir amén. Tienen que decir amén cada vez que se hace una afirmación bíblica correcta. El escriba dice que los había oído disputar y sabía, ¿se dan cuenta? Conocía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
¿Se dan cuenta? Este no dice maestro, tampoco dice maestrito. A ver, este campesinito, ¿qué me va a enseñar? Él dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hermanos, ¿es pecado hacer preguntas? ¿Es pecado tener dudas? ¿Es pecado hacer preguntas a la palabra de Dios? ¿Es pecado hacer preguntas a Dios? ¿Es pecado decir, Dios, no estoy en dudas en esto? ¿Es pecado? No. No es pecado tener preguntas, no es pecado tener dudas, no es pecado decir que de algunas cosas no estamos totalmente seguros. No es pecado cuando nuestra actitud es sincera, cuando nuestra actitud delante de Dios es franca y abierta. Pero cuando somos orgullosos, cuando somos arrogantes, cuando estamos llenos de prepotencia, cuando creemos saberlo todo, conocerlo todo, cuando queremos humillar al maestro, cuando queremos cuestionarlo frente a todos, sabiendo cuál es la respuesta, aún sabiendo qué es lo correcto, nos atrevemos a hacer preguntas con trampa. Eso es pecado, eso es diabólico, eso es demonio, eso es instrumento del diablo mismo. Depende con qué corazón nosotros hacemos preguntas. Depende con qué corazón nosotros cuestionamos las verdades de Dios, las verdades de la palabra de Dios. ¿Estás lleno de arrogancia? ¿Estás lleno de prepotencia? ¿Estás probando a ver si Él tiene un nivel de conocimiento que tú esperas? A ver, le voy a probar. A ver, dime. ¿Y crees que vas a salir ileso? ¿Y crees que Dios no conoce tu corazón? Está lleno de engaño. Hermanos, basta. Ya no nos ataquemos más. Ya no nos cuestionemos más. Ya no nos probemos entre nosotros. Con humildad, digamos, Dios, ayúdame a entender tu palabra. Con humildad nos acerquemos a Dios. Con humildad nos sentemos en la iglesia y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Hermanos, aquí tenemos un escriba. Hermanos, aquí tenemos un escriba. Un escriba que ha entendido. Un escriba que toda su vida ha sido enseñado por los doctores de la ley. Ha sido enseñado por los sacerdotes. Ha sido enseñado por los escribas. Ha escuchado la enseñanza de los herodianos, de los saduceos. Pero este escriba ahora ve a sus propios maestros atacando al Señor Jesucristo, cuestionando al Señor Jesucristo. Y ahora este escriba también ve que Jesús responde con verdad, que Él es la verdad. Y ahora él dice, ¿qué de lo que he aprendido? ¿Qué de lo que he sido instruido? Quiero estar seguro. Ahora sí me han surgido dudas. Señor, tú que enseñas la verdad, en ti que está toda la verdad, dime, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él quiere saber cuál es el fundamento. Hermanos, les pregunto, si tenemos un dedo, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos la muñeca, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos el brazo, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos una pierna, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos los ojos, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos medio cuerpo hacia abajo, ¿podemos seguir viviendo? Sí. Si perdemos el cerebro, ¿podemos seguir viviendo? Si perdemos el corazón, ¿podemos seguir viviendo?
aunque tengamos todo el cuerpo completo, aunque seamos la perfección misma, aunque seamos el Miss, que todo lo tiene perfecto, si no tenemos corazón, si no tenemos cerebro, nada somos, nada se sostiene, todo deja de existir. Amén. Hermanos, es verdad, la Biblia dice que todos los miembros del cuerpo son importantes. Es verdad, la Biblia dice que aunque los miembros que parecen más indignos, ¿sí? Los miembros del cuerpo que parecen más indignos, ¿qué? Son los más importantes. Hermanos, habían más de 600 mandamientos que los escribas, los fariseos, habían encontrado a través de la lectura del Antiguo Testamento. Y ahora la pregunta es, todos estos mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál de todos estos mandamientos es lo más importante? ¿Cuál es el fundamento? Hermanos, este edificio, este templo tiene fundamentos. De nada va a servir tener cortinas, tener focos, tener techo, tener todo lo de arriba, si no tenemos los fundamentos en el lugar correcto. Entonces lo que está diciendo aquí, el punto aquí es, ¿de qué dependen todos los otros mandamientos? ¿En qué están fundados todos los otros mandamientos? Hermanos, tú puedes bien cumplir todo, tenerlo todo de arriba, pero si aquí abajo no cumples estos dos fundamentos, lo de arriba de nada sirve. Y la Biblia claramente enseña eso. Maldito, anatema, el que no ama al Señor Jesucristo. Dice Romanos. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios, no ha conocido a Dios. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios cuando odias a tu prójimo? Eres mentiroso. Hermanos, estos dos mandamientos son el fundamento. Si nosotros estamos en estos dos, entonces todos los demás son una consecuencia de esto y descansan en estos. Ahora, la pregunta, hermanos, aquí dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Miren, dice Jesús les respondió. Jesús no dijo, ¿por qué me tientas? Tampoco dice la Biblia que Jesús, conociendo su intención oscura o entendiendo que querían tentarlo, dijo, no. Jesús, hermanos, vio a un hombre, a un escriba, que quería estar seguro en qué ha creído y en quién ha creído. Este es de tantos ataques, de tantos hombres impíos que se acercan con preguntas, con cuestionamientos, con dudas. Este es el que sinceramente se acerca al Señor Jesucristo, esperando de Él recibir una respuesta que Él necesita entender. Jesús no tiene ningún prejuicio. Jesús tampoco dice, yo te haré otra pregunta. No, es una pregunta sincera. Es una pregunta que busca una respuesta sincera. Hermano, si nos acercamos con humildad a la palabra de Dios, si nos acercamos con un deseo sincero de aprender más de la palabra de Dios, y si rogamos a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, si esto es sincero en nosotros, Él lo hará. Él lo hace.
Jesús le da la respuesta. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Nosotros adoramos a un solo Dios. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. A ese adoramos. Amén. Dios. Mire, hermanos, ¿verdaderamente tú amas a este único Dios? ¿Verdaderamente tú tienes a este único Dios como tu Dios? Como de quien tú dependes y a quien has depositado todo lo que eres y lo que tienes. ¿Cómo es? ¿Saben qué, hermanos? Lamentablemente algunos dicen que son cristianos, pero en su casa tienen la imagen de Shirley. Dicen que son cristianos, pero en su casa tienen la foto del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá, y le están prendiendo velas y le están orando. Pero decimos que tenemos un solo Dios. Algunos dicen, no, déjenmelo a mi santito, déjenmelo a mi virgencita. Él también me ayuda. Ella también me ayuda. Sí, ya no creo en esas cosas. Pero inconscientemente estamos diciendo que también nos ayuda. Que también de ella o de ese recibimos algún favor. ¿Acaso eso no es idolatría? ¿Acaso eso no es un corazón partido? ¿Acaso eso es un mal entendimiento de lo que la Biblia dice? Que hay un solo Dios y a este único Dios tenemos que adorarlo. ¿Ah? No te engañes. No nos engañemos. No podemos tener ídolos en nuestras casas, en nuestros hogares. No puede haber algo en nuestra casa que amemos más o que no lo adoro, lo venero. Mentira. Mentira. ¿A quién vas a engañar? Basta de engañarte. Desastre. Deshagámonos de todo ídolo. Hermanos, he decidido predicar el libro de los Hechos. Es increíble. Esteban frente al pueblo se para y les dice: cuando salieron de Egipto, ustedes salieron, dice, cargados de ídolos. Estaban con el ídolo Moloch, dice, estaban con el ídolo de Acera, de Estarte. Estos estaban clamando: Dios en vano nos ha sacado. Pero dentro de sus alforjas, en sus carpas, estaban escondidos ídolos que habían sacado de Egipto. Y se clamaban a Dios. Y todavía decían: ay, ya comíamos más carne. Y es increíble, hermanos. Basta. Por favor, miren. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Amén. Repite eso en tu casa. Pon eso en tu frente. Anda colgado de eso. Repítelo a tus hijos, estando en la calle, estando en el camino, a tiempo y fuera de tiempo. Solo hay un único Dios y solo a ese Dios amamos y servimos. Ya, ¿qué vas a hacer con los hijos? Dios vivo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer. Amén. Amén. Hermano, hermana, tenemos el mandamiento de Dios
Tenemos el mandamiento de este único, verdadero Dios, de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Este es el fundamento. Este es el principal mandamiento. Esto no haces. Por eso el escriba dijo, los holocaustos y los sacrificios están por demás. ¿De qué sirve recordar? ¿De qué sirve mostrar? ¿De qué sirve tan bonito, organizado, planificado? ¿De qué sirve estricta hora, estricta puntualidad, estricto cumplimiento? No estamos en todo sacrificio, todo holocausto. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. ¿Quién dijo eso? Entonces, a ver, pensaremos. Hasta hecho a los intelectuales, hecho a los teólogos. Son dos los fundamentos. Amar a Dios con todo nuestro ser. Amar al prójimo como a nosotros. Esto de amar al prójimo como a nosotros mismos, hermanos, los jóvenes que están en las universidades o en el colegio, y aquellos que estamos siempre escuchando enseñanzas, y aún pastores dicen, enseñan. No estoy diciendo que a estos ahora sean falsos, no. Solamente que equivocadamente enseñan, diciendo así. Si tú no te amas, no puedes amar a tu prójimo. Tienes que amarte primero a ti mismo. Si tú no te amas, entonces, ¿qué amor puedes dar al otro? Tienes que amarte tú. Tenemos que amarnos. Ámate, abrázate. Sí, me amo, me amo, me amo, me amo. Ámate, ámate, ámate. Porque solo así puedes amar a tu prójimo. Porque si tú no te amas, no puedes amar a tu prójimo. Y estos dicen, amén. Y el pueblo dice, amén. Y los jóvenes dicen, sí, tienes razón, tenemos que amarnos, hay que amarnos. Mírate en el espejo, di que te amas, di, aprueba, di palabras que te aprueben, que te levanten, que te motiven. Automotivación, autoaprobación, egocentrismo. La psicología. Si eso fuera verdadero, el mandamiento sería amar a Dios con todo el mundo. Y el segundo es semejante, amarte a ti mismo. No dice eso. Perdón, pastor. El orden de los factores no altera el producto. En este caso sí. Amar al prójimo como a nosotros. Pero si no nos amamos, no te amas. Nosotros ya hemos nacido con el amor propio desde niños. Ya nos amamos, ya nos queremos, ya pensamos solo en nosotros. Nuestros papás, nuestras mamás nos han educado egoístas, ambiciosos. Tienes que quererte, tienes tú primero, después los demás. Tienes que pensar en ti misma. No siempre puedes pensar en el otro. Primero tú, primero nosotros, después los otros. Ya tenemos demasiado amor hacia nosotros. Ya estamos cargados de narcisismo excesivo. Ya te amas, ya nos amamos, ya viene en nuestro ADN ese amor propio por nosotros mismos. Por eso somos celosos, por eso somos egoístas,
Por eso no aprobamos la enseñanza del otro. Por eso no permitimos que ese otro enseñe mejor. No estoy de acuerdo. No puede ganarme. Yo soy mejor, claro. ¿Por qué pensamos así? Demasiado. Nos amamos demasiado. Queremos los mejores lugares. Aspiramos los mejores lugares. Queremos que nos echen flores. Publicamos fotos y estamos controlando cuántos likes tengo cada media hora. Ya te amas demasiado. Ya nos amamos demasiado. Ah, no, pero hay algunos que tienen baja autoestima. No. Son palabras, son acciones que están ocultos. Y dentro de eso está el orgullo, la falta de humildad, la falta de poder reconocer quién es uno y no aceptar lo que es uno y prefiere apelar a la ignorancia. Prefiere decir, no sé, no puedo, pero no, tú te quieres demasiado. El segundo es semejante. Ama a tu prójimo. Amén. No hay otro mandamiento mayor es, dijo Jesús. Mire, el buen alumno, el buen estudiante, el que con el corazón abierto está dispuesto a aprender. Así es. Dice. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, bien, David. Verdad has dicho. Uno, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Que Dios nos dé un entendimiento claro de su palabra. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, cuando estamos leyendo, estudiando su palabra. Pero hay que pedir. Hay que pedir, amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, a todos. Y sí, otra cosa es que yo, a ver, a ver, a ver, no, eso es pura ayuda. Cuidado, cuidado. Mejor es inclinarnos, mejor es decir, Dios, dame entendimiento. Dios, obra con tu Santo Espíritu en mi vida y ayúdame a entender tu palabra, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Con esa humildad vamos a empezar a leer. No te atrevas a leer la Biblia, a estudiar la palabra, sin pedir la sabiduría de Dios. Hermanos, entonces viendo, bueno, el escriba dijo, esto es, dice, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo culto, todo programa, toda actividad, por más espiritual que sea,
por más sincero que sea, si no está fundada en dar la gloria a Dios, y si no está en el amor hacia el prójimo, de nada, sí. Lo que hacemos, no lo hacemos por revancha, por venganza o por resentimiento. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para que Dios sea alabado. Lo hacemos porque amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Hermanos, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ahora Jesús ve al escriba y dice, viendo que respondió sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este es el reino de Dios. No estás lejos es, aunque falte 1 milímetro, no está en el reino de Dios. Está cerca, muy cerca, pero no está en el reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Como en el jovencito. El jovencito dijo, todo esto lo he guardado, dijo mi juventud, Jesús lo amó. Hermanos, tener el entendimiento, tener el conocimiento, tener la verdad aquí en la mente, no nos hace estar en el reino de Dios. Tal vez tienes el privilegio de congregarte en una iglesia donde se enseña bíblicamente. Tal vez tienes el privilegio de congregarte y haber escuchado el mensaje del evangelio en una iglesia bíblica, en una iglesia que se enfoca en predicar y en dar la gloria a Dios, solamente la gloria a Dios. Sí. Tal vez podemos decir, tenemos la mejor doctrina, tenemos el mejor fundamento, tenemos lo mejor de lo mejor, tenemos todo correcto, somos verdaderos, verdaderas. Tal vez tenemos el privilegio de haber llegado a una iglesia así, pero el conocer la verdad, el entender la verdad, el vivir así en comunión en esa verdad, no nos hace estar automáticamente en el reino de Dios. Tú tal vez entiendes que Dios es único, perfecto, yo creo en eso, sin ser cristiano. Aún el diablo cree sin ser cristiano. Y también, sí, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Creo eso. Y no necesito ir a la iglesia. No necesito leer la Biblia para creer, para entender, para llegar a ese conocimiento que hay un Dios y se debe amar a Él con todas las fuerzas. Y sí, tal vez también he llegado al entendimiento de que tengo que amar a mi prójimo. Tengo que ser amador de mi prójimo como a mí mismo. Y entender, llegar a ese conocimiento también, hermanos, puedo, sin necesidad de estar en una iglesia verdadera o una iglesia falsa. Podemos llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento. Solo nos acerca. Jesús le dijo a Nicodemo, el que quiere entrar al reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Perfecto, Nicodemo. Entendido. Conoces al Mesías. Has reconocido al Mesías. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nacer de espíritu. Hermanos, no es por el conocimiento que nos salvamos. No es por tener títulos. No es por llenar nuestra mente de conocimiento verdadero que nos vamos a salvar. El único que nos salva, que nos da la vida eterna, es nuestro Señor Jesús. Solo Él.
Esto está pasando día martes. A 2 días y medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y a 5 días del día de la resurrección. Escriba aquí. Hermanos, cuando leemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel Dios nos dice: voy a circuncidar tu corazón. Voy a sacar ese corazón de piedra que tienes. Voy a poner un corazón de carne. Y ahí voy a poner. Ezequiel vio una visión. Huesos. Solo huesos. Un valle, dice, de huesos. Pero por el poder de Dios, esto se levantará. Hermano, yo, como Clever Vallejos, por mis propios medios, por mi propia fuerza, por mi propio entendimiento, por mi propia capacidad, no puedo amar a Dios por sobre todas las cosas. No puedo amar a mi prójimo si Dios primero no obra en mi vida, en mi corazón. Solamente cuando Dios obra verdaderamente en el corazón humano, solamente cuando Dios nos hace nacer de nuevo, solamente cuando Dios hace que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, que por el poder del Espíritu Santo seamos vivificados, es ahí donde recién podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Solo Dios puede obrar para que verdaderamente amemos a Dios. No puede haber alguien que dice: yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero no acepto a Jesucristo. Por eso los testigos de Jehová se van a ir al infierno. Ay, pero son correctos, tienen una buena vida. Se van a ir. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para poder nosotros amarle a Él. Porque por nuestra propia fuerza no se puede. No se puede. Y era imposible. Aunque los escribas, los fariseos habían entendido y habían llegado al entendimiento correcto de decir que estos eran los principales mandamientos. Sin embargo, esto no los salvaba. Jesús. Por la obra del Espíritu Santo, ellos entender cuánto Dios nos ha amado y cuánto nosotros le amamos y cuánto amamos a nuestro Padre. ¿Se han preguntado alguna vez cómo uno puede amar al criminal y al mismo tiempo amar también a la víctima? Un criminal. Pero ¿cómo puedo yo amarlo? ¿Cómo yo puedo perdonarlo? ¿Cómo yo puedo recibirlo? ¿Cómo yo puedo hacerme a los ciegos
¿Cómo yo puedo darme a los, yo puedo hacerme a los no entendidos para amar, para perdonar, para recibir? Solamente por la obra del Espíritu Santo. Con nuestros propios deseos. Por eso las mujeres perdonan a sus hombres. Que den gracias a Dios. Que Dios produce en ellos. De perdonar, de darle tonta. Ese amor ágape. Aquí dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios es ágape. Amar a Dios incondicionalmente. Y cuando dice amarás a tu prójimo, también dice ágape. Amor al prójimo. Incondicional. No estás lejos. Pero hermano, yo no quiero estar cerca. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Ahora. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Llamo a Dios, llamo a mi prójimo. ¿Qué tengo que hacer? Aparentemente amas a Dios, pero con solo conocimiento. Aparentemente amas a tu prójimo por conocimiento, por ejercicio mental, matemático, calculado. Hermanos, lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Recibe a Jesucristo. Ven Jesucristo a mi vida. Sálvame. Dame vida eterna, por favor. Y ayúdame a amarte. Y ayúdame a amar a mi prójimo. El judío creía que su prójimo era otro judío. Por eso Jesús les hizo una parábola. Cuando estaba viniendo, dice, un hombre fue golpeado totalmente por unos criminales. Pasó el levita. No dijo nada, no hizo nada. Pasó el escriba. No dijo nada, no hizo nada. Pero vino, ¿quién? El Pedro. ¿Quién Pedro? El samaritano. Dice que el judío no podía pasar por la tierra de Samaria. Y si pasaba tenía que rasurarse enteramente y desechar esa ropa, porque ha pasado por tierra de perros, de animales. Por eso la mujer samaritana le dijo, tú siendo judío conmigo hablas, yo siendo mujer samaritana. Dice que el judío, cuando está cerca del samaritano, pía al piso. Pero ellos saben amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios uno solo es, y amar al prójimo como uno mismo. Es mi juventud lo he guardado. Solamente verdaderamente vamos a entender que Dios es uno solo. Solamente verdaderamente vamos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Y eso es solamente a través del Señor. Jesús les hizo la promesa. No dijeron el samaritano, se dan cuenta que dijo. Tuvo misericordia. ¿Sabe usted, hermano? Tenemos que amar a nuestros hermanos.
enemigo. Espíritu Santo en nosotros, con ese amor a nuestros enemigos, a toda criatura. Amén. Ama a tu prójimo. Es tu prójimo, no es tu enemigo, no es tu rival, no es tu competencia, es tu prójimo. No cierres tus ojos al prójimo, no cierres tu mano al prójimo. Extiende tu mano. Porque Dios tuvo con nosotros misericordia. Por eso es difícil entender cómo uno, diciendo que es cristiano, puede decir que puede vivir odiando, o puede vivir repudiando, o puede vivir diciendo que no soporta a alguien. Reflexionemos. Pensemos. ¿Será posible que yo pueda decir que amo a Dios y al mismo tiempo odiar a mi prójimo? La Biblia dice que es imposible. El amor de Dios no está en él, dice. Si el amor de Dios no está en él, entonces yo no he nacido de nuevo. O estoy totalmente endurecido, enceguecido. Dios, obra en mi vida. Ayúdame, hermano. Quiero amar. Obra con tu Santo Espíritu en mi corazón para amarte y amar a mi prójimo. Amar. Ya no va a ser mi enemigo, ¿no? Amar a mis ex. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Perdonen, por favor. Perdonemos. Extendamos la mano. Amémonos unos a otros. Este es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán que sois mis discípulos. Vamos a orar. A Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Oremos, hermanos. Padre Dios, Padre bendito, Dios, recibe nuestro corazón. Recibe, Señor, mi vida. Me entrego a ti. Me rindo a ti. Sé el Señor de mi vida. Sé mi Salvador. Dios, por favor, que por la obra de tu Espíritu Santo pueda amarte y pueda amar a mi prójimo. Dios bendice la iglesia. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice, Dios, nuestros sacrificios. Bendice, Dios, nuestros holocaustos. Bendice, Dios, todo esfuerzo. Pero Dios, por favor, haznos. Ayúdanos, Dios, a hacerlo todo. Porque te amamos y porque amamos a nuestro prójimo, Señor. No es para gloriarnos. No es para buscar recompensas, Señor. Es porque te amamos, Señor. Danos corazón sincero. Danos actitudes correctas, verdaderas delante de ti, Señor.
Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios eterno. Tú nos has amado. Señor, solo tú sabes, Señor, dónde estuvimos. Solo tú sabes, Señor, de dónde nos has rescatado, Señor. Tú sabes, Señor, en qué vivíamos. Tú sabes en qué estábamos, Señor. Tú sabes la oscuridad que vivíamos. Tú sabes el engaño, Dios, que vivíamos. Dios, solo tú sabes de dónde nos has rescatado, Señor. Y hoy somos tus hijos. Te agradecemos, Señor. Gracias, Papito, por rescatarnos. Gracias, Dios, por librarnos. Gracias, Dios, por perdonarnos. Gracias, Dios, por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Amén, amén, hermanos. Gracias al Señor. Amén. Amén, hermanos. Ahora es el tiempo de recoger las ofrendas y el diezmo. Para ello voy a invitar a nuestro diácono Carlos y nuestro diácono. Mientras cantamos el himno número 143, bellas palabras de vida. Amén. Cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Ella amándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, sol, sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a orar, hermanos, para las ofrendas de diezmo. Padre bendito, Padre santo, Dios todopoderoso, Señor. En el dulce nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Padre santo, por este día maravilloso, Señor. Hemos venido, Señor Padre santo, a aprender de tu palabra, Señor Padre santo. Gracias, Señor, porque solo tú eres el único Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre santo. Danos, Señor, un corazón sincero, Señor, para poder buscarte, Señor, de corazón, Señor Padre santo. Danos, Señor Padre santo, un entendimiento, Señor Padre santo, para entender tu
palabra, Señor. Danos, Señor, fuerza, Señor, para poder seguirte a ti, Señor Padre. Gracias, Padre mío. También, Señor, bendice, Señor, esta congregación, Señor Padre Santo. Bendice, Señor, en sus vidas, Señor Padre Santo. Bendice, Señor, en su salud, Señor, en sus trabajos, Señor Padre Santo. Gracias, Padre mío, por todo, Señor Padre bendito. Bendice estas ofrendas y diezmos, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos que han ofrendado y han diezmado, Señor. Que esta ofrenda, Señor Padre Santo, que sea utilizado para tu reino, Señor Padre. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, es el tiempo de anuncios, hermanos. Tenemos los siguientes anuncios. Amén. Tenemos, hermanos, durante la semana cultos de madrugada, día martes, jueves y sábado, 6 de la mañana. Vengan, hermanos, para poder seguir orando, hermanos, por nuestras vidas, por nuestra salud, también para poder orar por nuestra congregación, por los siervos de esta iglesia y por todo, ¿no, hermanos? Y entonces vengan, hermanos, los días martes, jueves y sábado. También tenemos, hermanos, culto general el domingo a la hora 10:30 de la mañana. Vengan, hermanos, hay que invitar a los otros hermanos también, hermanos. También tenemos culto de los niños, escuela dominical, como podemos decir, 2 de la tarde. ¿Sí? También tenemos culto de los adolescentes, también está a las 2 de la tarde. También tenemos culto de jóvenes, 4 de la tarde. Inviten, hermanos jóvenes, a sus compañeros, amigos, para poder evangelizar. ¿Saben? También tenemos culto quechua a horas 4 de la tarde. También invitamos a las hermanas que hablan quechua, ¿no? Que pueden entender mucho mejor. Hay que invitar a hermanos. Es a las 4 de la tarde. También para en cuestión de los micros, ¿no? El micro está 1 de la tarde en Sipe, 1 de la tarde, 1 en punto. Después, 1:15 está en La Colonia. 1:30 está en Pueblo Nuevo. 1:45 está en Huancarán. Y 1:55 está en Montenegro y aquí está llegando a las 2 de la tarde. Amén. Amén, hermanos. Entonces, es hora que esperen los niños en donde reposen, ¿no? Sipe, Pueblo Nuevo, Huancarán y Montenegro. Amén, hermanos. También tenemos dirección de culto. Para el próximo domingo está nuestro diácono Miguel Ángel Siles. Oración para el culto está mi persona. También limpieza para nuestra iglesia está nuestra familia Pérez Ortega. También tenemos otro anuncio, hermanos. Oración por sus papeleos de nuestro pastor Juan. Y también hay que orar por su viaje, por su salud y por su familia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 3, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya.
que nos llenas de gozo y santo alabanza. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Ahora voy a invitar a nuestro pastor Kleber que nos dé la bendición final. Amén. Padre Dios, Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Dios mío, perdónanos por la dureza de nuestro corazón, Señor. Dios mío, por favor, toca, Dios, nuestro corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con la iglesia, con cada uno, ahora y siempre. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar esta última alabanza mientras vamos finalizando ya el culto. Esta alabanza dice: cada día tu nombre bendeciré. Cada día tu nombre bendeciré y moraré tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén, que Dios los bendiga.